Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Muy queridas bien. amigas. Efectivamente, nuestro encuentro anual, que es una maravilla compartirlo con vosotras y, bueno, y con todos los amigos y amigas de vuestros canales. Muchas gracias. Para nosotros este es como ya un ritual y entonces nos obliga a prepararnos, preparar las preguntas y además es como, bueno, es un momento muy, muy importante porque hace poquísimo hemos cambiado de gobierno mundial con todas las expectativas que hay para bien, para mal, será para bien, será para mal, era lo que pensábamos, no era, ha caído. Bueno, ahora te haremos todas estas preguntas. Primero te voy a presentar por si alguien todavía no te conoce. Emilio ha tenido una especie de dos vidas, ¿no? En una, como economista, experto internacional en desarrollo local por las Naciones Unidas, técnico de la Administración General del Estado, ha tenido una labor académica, ha publicado 22 libros, ha llegado incluso a vicealcalde de Sevilla y por una experiencia de estas raras de la vida, ¿no? Que te da la vuelta, lo que llaman una ECM, cambió y ahora se dedica a la espiritualidad y a, bueno, a la filosofía, la historia y a impartir, bueno, otro tipo de cursos, otro tipo de formaciones diferentes, más orientadas a la consciencia, al desarrollo de la consciencia. Bueno, voy a presentar también a mis compañeras y ya empezamos, ¿vale? Porque creo que hay que presentar. Arriba del todo está Cristina Menéndez, que es periodista y también es realizadora de documentales y escritora. Tenemos a Teresa Melgar, que es es bióloga, pero es una buscadora metafísica y que se empolla a todo lo que hace Emilio Carrillo, es aquí la que va a dirigir un poquito el tema. Claudia Yepes, que es cantante lírica profesional y que también lo compagina últimamente con la terapia de formación en visión extraocular. Bueno, y yo que soy Lara Hernández, que estoy aquí al mando de todo esto y soy filóloga y publicista. Bueno, vamos a ello. Teresa, ¿qué te parece si nos haces un resumen breve de todo lo que has sacado de Emilio y así vamos concretando las preguntas para no repetirnos, ¿vale? ¿Te parece? Bueno, vale. Sí, la idea que teníamos era eso, hemos estado escuchando tus charlas, que llevas el mes de enero ahí haciendo un trabajo magnífico de ir explicando un poco, ¿no? la prognosis para este año, ¿no? Y un poco el resumen de lo anterior. Y así lo que habíamos comentado como más destacable es que, la Agenda 2030, partiendo de esa base, ¿no? Que la Agenda 2030 esconde detrás de una envoltura muy bonita la instauración del nuevo orden mundial y que este orden mundial, lejos de ser un orden que promete, aunque prometa cosas bellas, es una herramienta para el control de la población y para instaurar una sociedad más bien que va hacia lo infrahumano. Vale, entonces, habías hablado en el 2024 que se iban a instaurar los cimientos para poder establecer todo ese edificio que será el nuevo orden mundial, ¿no? Y que eso se ha cumplido según el análisis que te hemos escuchado y se han hecho, las organizaciones multilaterales, pues todos los países se han puesto de acuerdo y han firmado pues el Pacto para el Futuro, el Pacto Digital Global, ¿no? La Plataforma de Emergencias, el Tratado de Pandemias, todos esos, digamos, planteamientos legales, administrativos que son necesarios para poder implementar todo lo demás, ¿no? Y digamos que, hablando así en metáfora, el barco tiene un rumbo que está fijado y todos los países están de acuerdo, está clarísimo. Y ahora en 2025 empiezan, ¿no? El rumbo ya fijado hacia ese lugar y empiezan con la primera planta. Y ahí estamos de acuerdo nosotras en que tu análisis es súper acertado, ¿no? Este Trump que parecía una especie de salvador mesías y ahora viene y rápidamente ha sacado la carta, iba a liberarnos del woke y de toda la élite famosa y resulta que viene con otra faceta de esta agenda y viene a implementar esa tecnocracia, lo ha dejado clarísimo en los primeros 10 días, no hace falta más que verlo, ya nos ha descubierto inmediatamente, ¿no? También con grandes promesas y lo que vamos viendo es que se van a ir instaurando esas plantas, ¿no? Tú decías de aquí al 2030, que es cuando es la fecha que nos han anunciado, y lo que vemos es que cada vez hay más claro
que la agenda está clara, el rumbo está claro, todos están en el barco y el tema es ahora la pelea por quién capitanea el barco. Y entonces cada vez hay dos frentes más claros, ¿no? Que son, por un lado, Estados Unidos y todos sus secuaces y los que van al rebufo de aquello, y por otro lado están los BRICS, que es como el otro gran frente, y cada vez es más evidente esa pugna, ¿no? Digamos, y la gran pregunta que nos hacíamos es, bueno, ¿cómo se va a desarrollar esa pugna si tienes alguna idea? Y luego, que todos estos agentes, todo lo político, lo institucional, lo socioeconómico, los grandes fondos, todo eso son la fachada pública, digamos, lo que podemos ver. Pero ¿qué hay detrás de todo esto realmente? ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Quiénes son todas esas personas, de qué está, o sea, los agentes visibles y quiénes son los invisibles? Son organizaciones tipo el sionismo, estamos hablando de iglesias, estamos hablando de... Claramente es una guerra espiritual, no es simplemente una guerra geopolítica. Entonces, esas eran un poco como las dos preguntas, ¿no? De cómo se va a desarrollar esa pugna y quiénes son los agentes detrás de todo este teatro. Muy bien, pues la verdad, Teresa, es que has hecho una introducción que ya para integrarla, para digerirla, se necesita mucho. Es decir, que tus palabras merecerían ya que paráramos la grabación, paráramos este encuentro y todas las personas que nos están siguiendo pues le dedicaran un tiempecito a pasar por su discernimiento, por su sentido común, todo lo que has compartido. Y esto es muy importante, además, lo que acabo de decir. Voy lógicamente al hilo de tu introducción, voy a compartir, pero es muy importante, enormemente importante, que de arranque ya digamos esto. Yo voy a compartir lo que percibo, lo que veo, lo que siento. No es consecuencia de un análisis ligero, sino que es consecuencia de un análisis muy profundo, que además no solamente hago ahora, sino que vengo haciendo hace tiempo. Y lo someto a la consideración de aquellas personas que se acercan a diálogos como este, a mesas redondas como esta. Lo hago desde el punto de vista de hipótesis para nuestra consideración y, repito, para que cada uno lo pase por su discernimiento y por su sentido común. También es cierto que cuento modestamente con un bagaje que quizás me permite conocer el dialecto o el idioma que se mueven en determinados círculos. Durante una época de mi vida no solamente estuve metido en la actividad política, sino que, como se ha recordado en la presentación de Lara, fui experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas. Eso me posibilitó participar en muchos programas, fundamentalmente en Hábitat y en el PNUD de Naciones Unidas. Presidí el Programa Internacional de Desarrollo Local de Naciones Unidas y fui aprendiendo poco a poco el dialecto, el idioma que se habla en esos organismos internacionales, que me fui dando cuenta, aunque al principio me resultó difícil de asimilar, no de entender, sino de asimilar, que lo que se dice siempre se reviste de declaraciones de intenciones muy bellas, muy hermosas, pero que hay que saber leer lo que hay detrás. Y desde luego, como ejemplo magnífico de esto, y además un ejemplo muy importante, es la Agenda 2030, aprobada en septiembre del 2015 en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde uno lo va leyendo y bien intencionadamente, ingenuamente, va entendiendo que son grandes objetivos de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero cuando se va leyendo entre líneas y lo que se lee se va poniendo en comparación con lo que se hace, se va entendiendo. Y efectivamente, mi modesta percepción es que hemos comenzado un año, el 2025, que inaugura un lustro, el 2025-2029, que evidentemente precede al famoso 2030. Y como muy bien ha resumido Teresa, percibo que los cimientos del edificio ya se han puesto, se han culminado en el año 2024 y que ahora en el 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 se van a poner las plantas. Lo más complicado, por así decir, que es la cimentación, ya está hecha
se van a ir poniendo las plantas para que en el 2030 el edificio sea una realidad. Un edificio que se denomina hace tiempo el nuevo orden mundial. Cuando el edificio se culmine estaremos en un nuevo orden mundial, y este apelativo o esta descripción de nuevo orden mundial durante algún tiempo se ha movido, vamos a llamarlo así, en círculos alternativos, en plataformas, en foros, en canales, en redes sociales alternativas. Y es como si el sistema tuviera fuera remiso, ¿no?, a la hora de verdad aceptar que lo que quieren es hacer un nuevo orden mundial. Esto ya, desde finales del 2024 y en este arranque del 2025, ya ha desaparecido. Hoy ya se nos dice con claridad por parte de ellos que vamos hacia un nuevo orden mundial. Para mí fue paradigmático, es simplemente una anécdota, porque podía poner ejemplos de otros medios de comunicación internacionales, pero para mí fue paradigmático la enorme portada en la edición escrita, en la edición impresa del diario El País, que evidentemente no tiene nada de alternativo, es absolutamente del establishment, el primer domingo de enero, el pasado 5 de enero, donde a 5 columnas, en un titular inmenso, hablando del 2025, decía: hacia el nuevo orden mundial. Para el que no quiera verlo, aquí lo tiene absolutamente claro. Yo recuerdo que en encuentros anteriores hemos hablado de que, como nos anunciaron antiguas culturas, por ejemplo la maya, cuando llegáramos a un momento histórico en el devenir de la humanidad, se abriría la sala de los espejos. Es la metáfora que ellos usaban, y la sala de los espejos es un momento histórico en donde todo estará a la vista, para quien quiera ver, claro, pero todo estará a la vista. Y creo que es bastante evidente, y creo este medio de comunicación que acabo de compartir, creo que es algo más que una anécdota de que evidentemente está ya a la vista hacia dónde vamos. Preguntaba Teresa, y es un tema crucial, absolutamente crucial. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque ahora seguro que entraremos en detalles. Oye, ¿cuánto trabajo se están tomando? ¡Qué barbaridad! Llevan ya un montón de años, esto no es nuevo. Si analizamos nada más que este siglo XXI, y esto viene de antes, pero si analizamos nada más que el siglo XXI, pues así muy brevemente, muy por encima, comenzamos con la gripe aviar y con la gripe porcina como primeros ensayos de lo que son crisis sanitarias. Después vinieron los atentados, entre comillas, terroristas de las Torres Gemelas, con todo lo que ese terrorismo y la amenaza supuso de medidas de seguridad, de medidas de precaución en aeropuertos, en la vida cotidiana. Pero después vino la invasión de Irak, con todo lo que ello representó, de esa gran falacia de las armas de destrucción masiva. Pero es que estábamos en ese lío cuando estalló la denominada crisis bancaria. De pronto los bancos dicen que se arruinan porque están donando, regalando dinero a la gente que no tiene dinero para devolvérselo, y parece que el mundo entero se cree esa falacia, ¿no? Y los gobiernos se lanzan a salvar a la banca privada, desviando billones y billones, vamos a decirlo en euros, fueron en todas las monedas, billones y billones de euros para salvar la banca privada. Eso metió a la economía, a la pequeña empresa, al mercado laboral en una enorme crisis. Por medio el cambio climático del que se venía hablando antes, pero ya se eleva al escenario, ¿no? Y ya se convierte en algo de lo que se habla continuamente, pero se habla continuamente para no hacer nada y para que los efectos del cambio climático ellos lo puedan rentabilizar en términos de miedo, de inseguridad, también económicos, lanzando unos sectores verdes que realmente no lo son, con lo que arramplan con esa pequeña mediana empresa en muchos sectores para concentrar ellos cada vez más todo lo que tiene que ver con el mercado y con la economía. Cuando estamos ahí en ese batiburrillo, estalla la crisis sanitaria del año 2020, cuando esa crisis sanitaria empezamos a sacar la lengua con ese enorme ensayo de ingeniería social que supuso, comienza la denominada invasión de Ucrania, una invasión de Ucrania que, siendo un conflicto muy local, sin embargo, se lanza al mundo entero con sanciones para un lado, para otro, repercutiendo en todos los mercados de bienes y servicios, encareciendo productos, finalmente consiguiendo que haya también un efecto inflacionario que afecta al poder adquisitivo, como ya sucedió con la crisis sanitaria de los trabajadores y de las clases medias y de la población en general en todo el mundo. Cuando empezamos ahí, todavía no se ha ido la guerra de Ucrania, empieza o nuevamente de alguna forma resurge con mucha potencia el conflicto de Oriente Medio, y en medio de todo esto unas tecnologías
que empiezan a avanzar de una forma exponencial, imposible de seguir, porque las tecnologías han adquirido ya una rapidez en su expansión que es prácticamente imposible de seguir. Es un tema que me interesa especialmente y no doy abasto porque permanentemente están surgiendo cosas nuevas de realidad artificial, de realidad virtual, la inteligencia artificial. Estamos, en definitiva, en una dinámica que va dirigida hacia ese nuevo orden mundial y, como compartía en tono de broma, pero es un tema muy serio, ¿qué quieren? ¿A dónde nos llevan? Es decir, todo esto, toda esta dinámica, todas estas maniobras, todas estas estrategias y estratagemas, ¿a dónde nos llevan? Y esto es un punto enormemente importante de lo que, desde luego, yo no quiero convencer a nadie de nada, pero tengo que decirlo con claridad. Teresa lo ha apuntado en su presentación. Esto tiene un contenido y una finalidad espiritual. Esto no puede entenderse desde el punto de vista de lo material. Ellos, los que están detrás de la instauración de ese nuevo orden mundial, amigos y amigas, ya tienen todo el dinero. Ellos ya no necesitan más dinero, tienen todos los recursos, acumulan los recursos, el patrimonio en general de la humanidad y los recursos del planeta. Ellos no necesitan nada que tenga que ver con el poder porque ya lo tienen. Es un poder que llevan detentando en la sombra y que cada vez es menos sombra para ser más evidente. A partir de ahí, ¿qué es lo que ellos quieren? Bueno, pues esto es lo que seguramente también analizaremos, que es la gran noticia y es la buena noticia que no debemos olvidar. Ellos saben lo que nosotros haríamos bien en saber y en recordar permanentemente, y es que este ciclo humano es un ciclo humano que va hacia su final. Nadie sabe cuándo va a concluir, pero como muy bien ya anunció Cristo Jesús, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo es paradigmático al respecto, este ciclo humano, esta generación humana va a terminar para dar paso a una nueva humanidad en una tierra restaurada de mayor frecuencia vibratoria, con una humanidad ejemplar. Y eso va a suceder en estos momentos, podemos decir que con toda seguridad. Cristo Jesús lo dijo antes de expirar, todo está cumplido. Y ese cumplimiento va a conllevar sin ningún tipo de dudas el surgimiento del nuevo ciclo humano. Y que ellos estén tomando tantas molestias en estos momentos nos ayuda a entender que sin saber cuándo va a producirse, demasiado lejano no puede ser, porque ellos están generando un nuevo orden mundial donde a través del transhumanismo, a través de la abducción de las tecnologías, a través de todo lo que tiene que ver con lo artificial, lo virtual, nuestra deshumanización, la desnaturalización, nos quieren confundir, nos quieren nublar en conciencia para que nuestras almas en libre albedrío no participen en ese nuevo ciclo humano, no participen en esa nueva humanidad. A mi modesto entender, y aquí bebo lógicamente de las tradiciones espirituales y de los maestros y de las maestras, esto es lo que está en juego actualmente. Aquí hay un ascensor que va a ascender sin ningún tipo de duda, la nueva humanidad en una tierra restaurada. No sabemos cuándo arrancará el ascensor, pero el ascensor ya está ahí, con las puertas abiertas, y ellos lo que pretenden es que el menor número de almas, es decir, el menor número de personas, entremos en ese ascensor y entienden que la configuración, por lo que conlleva e implica del nuevo orden mundial, es el escenario ideal para que el menor número posible de almas, el menor número posible de personas, entremos en ese ascensor. Pero claro, ellos están ahí y ellos están a lo suyo. Y lo que planteo desde el principio y lo desarrollamos cuando lo entendáis oportuno, ya termino, es que si empezamos a entender lo que ellos quieren, si percibimos que han colocado ya los cimientos del nuevo orden mundial, ahora de aquí al año 2029 van a ir construyendo sus distintas plantas para que el 2030 sea una realidad, si empezamos a percibir por dónde andan, por dónde van, qué es lo que quieren, la gran pregunta es si podemos de alguna forma aproximarnos a saber lo que ellos quieren. ¿Sabemos lo que nosotros queremos? Tú sabes lo que quieres, yo sé lo que quiero. Es importantísimo que desde el punto de vista de cada cual se reflexione sobre el tipo de vida que llevamos, si le estamos haciendo el juego a ellos o estamos yendo por un camino distinto, si nuestra práctica de vida tiene que ver con sus sistemas de creencia, sus paradigmas, sus patrones y hábitos de vida,
o vamos por una dinámica distinta que nos haga merecedores en nuestro libre albedrío de entrar en ese ascensor y participar cuando corresponda, porque no sabemos ni la fecha ni la hora, cuando corresponda, de esa nueva humanidad. Así que estamos en un momento apasionante, absolutamente apasionante, amigas. Y esto no es momento de decir, qué miedo esta gente, lo que hacen, lo que deshacen, el poder que tienen. No, no, por favor, recordemos que tenemos todos una dimensión imperecedera. Aquí estamos, seres humanos, una perfecta conjunción de lo perecedero, lo efímero, nuestro pequeño yo, nuestra personalidad, nuestro mundo físico, emocional y mental, pero aquí estamos también como el conductor que somos. El coche es el pequeño yo, el conductor que somos, como compartíamos hace un año, que es nuestro ser verdadero y que es imperecedero, que no conoce la muerte, es esa dimensión álmico-espiritual. Y nosotros vamos a tener miedo desde lo que realmente somos, como decía San Juan de la Cruz, desde nuestra divinidad esencia vamos a tener miedo. No, hombre, por favor, no. Ya está bien de victimismo, de derrotismo. ¡Ay, qué miedo, qué malos son! Nosotros tenemos todo el poder. Si ellos, de hecho, chupan de nuestro poder y su empoderamiento es falso, es una gran mentira, es una gran falacia. Somos nosotros los que detentamos el poder. Somos nosotros los que en nuestra dimensión álmica tenemos por delante esa transición a esa humanidad tan preciosa. Y bueno, a partir de ahí nos situamos en el momento presente, analizamos lo que nos corresponde analizar, lo que va a suceder en esta edificación, en estas plantas que se van a ir levantando de aquí al año 2030 y vamos a vivirlo con sosiego, vamos a vivirlo con confianza y eso sí, sabiendo lo que ocurre, para que sabiendo lo que ocurre tengamos también oportunidad de vivir como corresponde estos momentos en coherencia con lo que realmente somos. Emilio, bueno, primero darte las gracias por estar aquí, porque eres un faro de luz para, por lo menos, vamos, para nosotras estoy segura y para mucha gente. Yo quería preguntarte, en las entrevistas que has hecho, nos queda claro que la figura de Trump no es como muchos piensan el látigo de las élites, sino parte de las élites. ¿Qué papel ocupa en este tablero de ajedrez, tanto él como Elon Musk? ¿Cuál es su estrategia? Y también cuáles son sus creencias más espirituales, por así decirlo, y quién está detrás un poco moviendo todo eso. Es fundamental el tema que planteas porque forma parte de la confusión, ¿no? Esa niebla, esa confusión que intentan lanzar y en la que nos intentan de alguna forma nublar nuestra vista y nublar nuestra conciencia. Podríamos decir lo siguiente. Tenemos información fidedigna. Yo he hecho un estudio recientemente que va a ser publicado en este mes de enero creo que es este jueves o el que viene, en el canal de Telegram del proyecto Consciencia y Sociedad Distópica, donde se resume las 10 grandes fortunas personales que hay en el planeta, encabezadas con Elon Musk, que además ya era en septiembre la persona con mayor patrimonio neto del planeta, unos 250.000 millones de dólares, que se dice pronto, y que tras las elecciones norteamericanas, los datos que ha dado Bloomberg, la gran plataforma financiera, ha situado ya su patrimonio en más de 400.000 millones de dólares. Ahí está Elon Musk encabezando esa decena de grandes fortunas personales del planeta. Igualmente, las fortunas familiares. No coinciden las fortunas familiares con las fortunas personales. Las mayores fortunas familiares del planeta. Igualmente, lo que es la capitalización bursátil de las grandes transnacionales, las 10 mayores corporaciones transnacionales del planeta, que encabeza Apple, encabezan varias corporaciones tecnológicas y después aparecen otro tipo de corporaciones. Cuando sumamos la fortuna que tienen las 10 mayores fortunas personales del planeta, el patrimonio que tienen, ronda los 2 billones, medido en dólares, los 2 billones de dólares. La economía mundial mueve anualmente 110 billones de dólares. 2 billones de dólares es una cantidad inmensa para que sea el patrimonio de 10 personas, pero porcentualmente no es un porcentaje significativo de la economía mundial. Cuando sumamos las fortunas personales,
nos encontramos con lo mismo. Curiosamente, suman también casi, no llega, casi 2 billones de dólares. Vuelve a ser un pequeño porcentaje de lo que mueve la economía mundial. Cuando analizamos las corporaciones transnacionales, esto ya empieza a cambiar. Las 10 mayores corporaciones transnacionales mueven un volumen de recursos donde ningún país del mundo está por encima de ellas, salvo Estados Unidos. Es decir, las 10 mayores corporaciones transnacionales, su capitalización bursátil, su movimiento económico, es más que la economía china o es más que la economía europea en su totalidad, lo cual ya ahí empezamos a acercarnos a los resortes verdaderos de poder de un sistema socioeconómico que, dominando la economía, después también incide, como si fueran marionetas, en el entramado político institucional y en el complejo tecnológico y militar. Pero al hilo, ya para ir al meollo de lo que acabas de plantear, a la hora de identificar quién está detrás de todo esto, donde realmente está la acumulación, es cuando no hablamos de patrimonios personales, ni de fortunas familiares, ni siquiera de corporaciones transnacionales, sino de fondos de inversión. Fondos de inversión. Y los 10 mayores fondos de inversión, BlackRock está a la cabeza, Vanguard lo sigue. Cuando sumamos los 10 mayores fondos de inversión, los activos que gestionan suponen más de la mitad de la economía mundial. Ahí ya sí estamos tocando un resorte donde decimos, no, esto no es un porcentaje mínimo de la economía mundial, aquí ya estamos tocando el poder. Es decir, cuando hablamos de los grandes fondos de inversión, ahí sí que estamos hablando de quién de verdad dirige. Hombre, es verdad que las grandes fortunas personales, las grandes fortunas familiares, las corporaciones transnacionales están entrelazadas con los fondos de inversión. Los fondos de inversión gestionan activos de todo ello, pero los fondos de inversión tienen un protagonismo propio hasta el punto, repito, de que son ellos los que manejan la mayor parte de la economía mundial. Y ahí llega la gran pregunta. ¿Quiénes manejan los fondos de inversión, querida Cristina? ¿Quiénes manejan los fondos de inversión? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Sabemos las fortunas personales, las fortunas familiares, los que dirigen y los paquetes accionariales de las grandes transnacionales. Hombre, conocemos a los directores generales, a los CEO, ¿no?, que dice el lenguaje norteamericano de sigla. Conocemos a los directivos y ejecutivos de los fondos de inversión. Pero ¿quién está detrás de los fondos de inversión? ¿Quiénes realmente toman las decisiones de que, por ejemplo, en España, pues haya una gran inversión de los fondos de inversión en el IBEX 35, que estén metiéndose en medios de comunicación de lo que nosotros ingenuamente tildamos de progresistas y de conservadores, pero que cuando escarbamos en sus paquetes accionariales donde los fondos de inversión están entrando, nos encontramos a los mismos, exactamente a los mismos fondos de inversión que juegan con nosotros en este juego de trilero, ¿no?, en lo que se ha convertido la política. ¿Quiénes están detrás de los fondos de inversión? Esa es una pregunta que, a mi modesto entender, no podemos contestar porque se mueven en el anonimato. No tenemos una constancia de quiénes son realmente los que están ahí. Bueno, pues esos que están ahí, esos que no aparecen en los rankings de fortuna, ni familiares ni personales, esos que no aparecen en los puestos directivos de las transnacionales, esos son los que realmente mueven el mundo. Y percibo y entiendo que eso tiene que ver quizás con algunas familias, entre comillas, muy antiguas, que hace ya mucho tiempo que sabemos que están ahí detrás y que ahora están como más desaparecidas. Los Rothschild, los Rockefeller, si analizamos los patrimonios personales, familiares, es como no aparecen en ningún sitio, ¿no? Y entiendo que por ahí va, si tiramos del hilo, por ahí va la identificación de los que realmente mueven la economía mundial, el sistema socioeconómico y, como decía antes, a través del sistema socioeconómico, de su dominio y de su control, el entramado político institucional y el complejo tecnológico y militar. Y todos ellos, a su vez, y esto lo ligo con el disparate que antes decía, esa hipótesis para la consideración, que yo sé que en una sociedad tan materialista como esta suena muy raro, de que realmente esos que no sabemos quiénes son, a su vez, están al servicio de un plan involutivo y posiblemente de seres espirituales involutivos, que lo que pretenden y lo que quieren es precisamente
que el mayor número de almas posibles que estamos en el género humano no ascendamos a esa nueva humanidad, sino que nos quedemos pillados en una especie de inframundo que ellos quieren dominar, que ellos quieren gestionar, que ellos quieren tener bajo su control, como si ellos fueran una especie de Dios y las almas humanas, los que rendimos pleitesía y los que estamos subordinados y adorando a esos seres espirituales involutivos a través de nuestra práctica de vida y a través de nuestra forma de entender el mundo. Percibo que es ahí donde tenemos que adentrarnos como hipótesis para la consideración, para comprender lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Estamos hablando de gente que se mueve en el anonimato, que cuando analizamos toda la tramoya nos damos cuenta que ahí falta algo. Bueno, pues ese algo que falta es como si las fortunas personales, las fortunas familiares, las corporaciones transnacionales, los fondos de inversión en los nombres de sus directivos, es como si eso fuera la punta del iceberg, pero por debajo del iceberg está ese mando auténtico, ese gobierno que algunos han calificado de gobierno en la sombra, aunque realmente cada vez parece que está menos en la sombra. Sí, Emilio, perdona. Sobre eso quería yo preguntarte, y precisamente esa era cuando lo dijiste, ¿no? La unión entre esa parte de estas grandes familias y estas grandes fortunas, ¿dónde entra la parte espiritual? Porque esto es una guerra espiritual, ¿no? Entonces, esto que estabas diciendo, sí que me gustaría, porque según lo dices, no me queda claro cuál es el enlace de esta parte económica con la parte espiritual, de dónde sale. Y por otro lado, también quería saber, en todo este entramado que tú ya lo has dicho, que ya lo sabemos, todos son actores, todos van entrando y saliendo, hay un fin que es el último, y parece ser que lo único que les falta para poder cerrar todo es la moneda digital. ¿Es verdad que es ya la última carta o queda todavía algo más para que ellos terminen y puedan dar ya pues la palmada o el golpe final porque nos están cercando por todas partes, ¿no? Bien, vamos a ver, Claudia. Muchas gracias por lo que plantea, tiene muchísima potencia. Vamos a ir por partes. Quizás lo primero, para ligar lo que es el poder con lo espiritual, tendríamos que remontarnos a una escena que se narra en varios evangelios cristianos del Nuevo Testamento y que yo creo que es muy interesante. Y es que Cristo Jesús, antes de comenzar su vida pública, no voy a entrar en detalles, pero Jesús es bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Ahí, desde un punto de vista metafísico, es el momento en el que lo crístico, el verbo, encarna en Jesús de Nazaret, que era un alma impresionante, pero que recibe lo que es el elemento crístico. De Jesús se transforma en Cristo Jesús y arranca su vida pública de 3 años y algo, que más o menos todos conocemos. Pero ojo, antes de comenzar la vida pública, después de ese bautizo, entre comillas, se retira al desierto para estar 40 días y 40 noches en silencio, en meditación, en oración, preparándose para los 3 años y algo de una vida pública enormemente intensa y que concluye como todos conocemos. Pues bien, estando en el desierto, varios evangelios, no uno, sino varios, nos narran que se le aparece una entidad espiritual involutiva llamada Satanás. Satanás, que aparece con distintos nombres según la tradición espiritual a la que acudamos, en el caso del cristianismo el nombre es Satanás, también se le llama la bestia, Belcebú, el dragón, pero Satanás es el apelativo quizás que aparece con más significación. Satanás, un ser espiritual, hecho presente, se le presenta, valga la redundancia, a Cristo Jesús y realiza como un intento desesperado de sacar a Jesús de su camino y de que de alguna manera evitar que desarrolle una labor, una sabiduría, unas enseñanzas y un ejemplo de vida que a mi modesto entender ha sido determinante para que podamos coger el ascensor al que hacía referencia anteriormente.
Pues bien, en ese diálogo maravilloso, espectacular, que mantiene Satanás con Cristo Jesús, Satanás en un momento concreto se dice que lo sube a un monte muy alto y le presenta todos los poderes y riquezas de la tierra. Y le dice Satanás a Cristo Jesús, todo esto será tuyo, todo esto será tuyo si te postras ante mí. Esta ligazón entre los poderes y riquezas y la reverencia espiritual hacia lo involutivo queda aquí maravillosamente reflejado. Cuando yo hago referencia a que el nuevo orden mundial es una estrategia, un estratagema de nublar conciencia con el objetivo de que cuando llegue el momento de la nueva humanidad, el menor número de almas podamos acceder a ella, los que están aquí ahora al servicio de esa estrategia, evidentemente son personas. Esas personas que están ahí en el anonimato detrás de esta red de poder y de economía a la que anteriormente yo hacía referencia. Y ellos se han postrado ante Satanás. Ellos precisamente tienen el poder y la riqueza que tienen porque se han postrado, lo que no hizo, por cierto, Cristo Jesús. Ellos sí se han postrado. Y, por cierto, voy a seguir ahora hacia la moneda digital, pero, por cierto, hay una expresión en los textos cristianos que es muy, muy importante no olvidar, porque cuando Satanás le ofrece a Cristo Jesús todos los poderes y riquezas de este mundo, si se postra ante él, le dice, y te lo puedo dar porque me ha sido dado, y te lo puedo dar porque me ha sido dado. Esta frase, amigas, os confieso que durante años me ha martilleado, pero ¿quién de antes le da ese poder, esa riqueza de este mundo, de esta tierra, de este planeta donde está la humanidad? ¿Quién se lo ha dado a este ser involutivo? ¿Por qué dice él que te lo puedo dar porque me ha sido dado? Entendí que finalmente se lo hemos dado nosotros. Somos nosotros los que le hemos dado el poder, los que se lo seguimos dando, lo que estamos haciéndole una reverencia continua cuando acumulamos, cuando tenemos un estilo de vida tan absolutamente alocado, cuando dañamos la naturaleza, cuando nos dañamos entre nosotros. Somos nosotros los que le estamos dando precisamente ese poder. Y cuando antes decía que tenemos que salir de la niebla y de la confusión y en libre albedrío entrar en el ascensor, estamos hablando de vivir de otra manera. Ya está bien de seguir sus pautas, sus paradigmas, su visión del mundo, el egoísmo, el egocentrismo, el materialismo, la deshumanización, la desnaturalización, el estrés, la ansiedad, la competencia, el querer llevar razón, que ya está bien, por favor, vamos a pararnos, ya es momento, estamos ahí ya con el ascensor abierto, no sabemos cuándo subirá, pero ellos están corriendo mucho, así que mucho no debe faltar. Qué importante es que este tipo de cosas, que yo sé que en una sociedad donde lo trascendente, lo espiritual cada vez computa menos, donde para colmo lo espiritual se revierte muchas veces de religiones dogmatizadas que están ahí con luchas de poder, con temas eclesiásticos, con dogmas, con normas, como para que la gente huya de lo espiritual en lugar de acercarse a lo espiritual. Yo sé que todo esto hay como un rechazo, es como difícil de aceptar, pero yo invito a la reflexión, a no creerse nada, a reflexionar, a tomarlos como hipótesis a nuestra consideración. Y en este camino de confusión, de niebla, ciertamente uno de los eventos más significativos que vamos a vivir es la desaparición del dinero en efectivo y el uso exclusivamente de dinero, vamos a llamarlo así, digital o virtual. Esto, curiosamente, está anunciado en un libro tan antiguo como es el libro de las Revelaciones. Aquí lo solemos llamar el Apocalipsis. En el Apocalipsis o en el libro de las Revelaciones se habla de la denominada marca de la bestia. Y la marca de la bestia se define como algo que todos llevarán en la frente o en la mano y sin lo que no será posible ni comprar ni vender. Claro que esto se ha dicho hace 2000 años, hace 1500 años, hace 100 años, hace 50 años, sería difícil de entender. Ahora sabemos lo que es, ¿verdad? Hoy sí sabemos que es posible que a través de un chip subcutáneo, de un tatuaje indeleble, llevemos algo en la frente o en la mano, que pasándolo por donde corresponda, el dinero es una especie de tarjeta de crédito en versión avanzada y si no lo llevas, en el momento en el que ya no haya dinero físico, sino que todo sea dinero digital,
no podrá comprar ni vender, con lo que eso supone de un enorme control a todos los ciudadanos, a todas las personas, a través de ese sistema. Para los que estén más interesados, tengo dadas algunas conferencias, incluso he escrito algún texto publicado en Ecosofía Editorial, donde pongo de manifiesto, fijaros qué curioso, soy muy breve, simplemente lo cito, que en marzo del año 2020, un mes muy especial, un momento muy especial, coincide con la declaración de la pandemia, un momento muy especial. La empresa Microsoft patenta, y está a la vista para quien quiera verlo en el Registro Mundial de Patentes, una patente que se le da el curioso nombre de 666. Es el libro del Apocalipsis cuando habla de la marca de la bestia, liga a la bestia, dice, podréis reconocerla por su número, y su número es el 666. Pues el Registro Mundial de Patentes, en marzo del año 20, a una patente de Microsoft que liga precisamente esto, porque liga el dinero digital con sensores internos del ser humano, donde los parámetros vitales del ser humano te hacen que tenga luz verde o no tenga luz verde para hacer transacciones económicas. No depende ya solo de que tengas patrimonio, sino de que se te dé luz verde porque tus parámetros, por los motivos que sea, a lo mejor por ingerir determinada sustancia, verbigracia, ¿no?, se atengan a los parámetros que ellos consideran como los normales, si no se te bloquea en tus transacciones. Esa patente de Microsoft 666/2020, la verdad es que es una auténtica maravilla para poder entender esto. Ahora bien, querida Claudia y amigas, en los textos que hablan de la marca de la bestia, se nos indica que esto no va a ser inmediato. Es decir, la marca de la bestia es cuando el nuevo orden mundial ya no solamente se ha instaurado, sino que ya llega un momento muy concreto que no tenemos fecha, es decir, se termina el edificio del nuevo orden mundial. Vamos a mantener la hipótesis que en el 2030. Pues una vez que eso suceda, no sabemos cuándo aparecerá dentro del nuevo orden mundial un poder que se plasmará en dos personas, lo que los textos cristianos llaman la primera bestia, que tendrá un perfil político, y bajo él, por delegación de esta primera bestia, una segunda que será la que de alguna forma atraiga a las personas desde un punto de vista espiritual que realmente no será espiritual. Y solo cuando eso sucede, solo cuando estos personajes, vamos a llamarlo así, aparecen en escena, que no es el inicio del nuevo orden mundial, es después, y no sabemos qué tiempo hay en ese después, es entonces solo cuando se nos dice que se instaura la marca de la bestia. La marca de la bestia, hoy día, es posible ponerla en marcha. La patente, de hecho, o lo que es un simulacro de patente, ya está generada por la empresa Microsoft, y desde el punto de vista del dinero digital, ahí está todo el mundo de las criptomonedas, por así decirlo, el dinero digital ligado a lo privado, pero también en el año 2024 se han terminado ya todas las pruebas y todas las plataformas y todo el sistema operativo para el euro digital, para el yuan digital y para el dólar digital, que empezaremos ya a verlo en funcionamiento en el segundo semestre de este año 2025. Con lo que ya el dinero digital ahí está. Trump, al que ahora haré una breve mención como complemento a esto, Trump ha anunciado que Estados Unidos se va a convertir en la capital, el centro mundial de las criptomonedas. Es decir, el dinero digital operativamente, tanto en el ámbito de las monedas tradicionales como en el ámbito de las criptomonedas, ya se ha generado el operativo virtual, digital, para que sea una realidad. Pero ahora bien, los que manejan el sistema económico tienen que solventar algunos problemas que no son menores. El principal, cómo encauzan una gran fuente de negocio, y ellos no van nunca a rechazar grandes fuentes de negocio, cómo encauzan a través del dinero digital grandes fuentes de negocio que necesitan el dinero físico. Me explico mejor. Hoy día, cuando analizamos esos 110 billones que mueve la economía mundial, hay una parte de ese dinero que es dinero, vamos a decirlo así, que vemos a simple vista, pero hay una parte que es el famoso dinero negro.
ese dinero negro se mueve en sectores económicos que están escondidos, pero que mueven mucho dinero. El mundo de la droga a la cabeza, el mundo del tráfico ilegal de armas, el mundo del tráfico de personas. Esos son mundos que mueven muchísimo, muchísimo dinero y que por su propia idiosincrasia son oscuros. Desde el punto de vista de lo que estamos hablando del dinero, si todo se convierte en dinero digital, esa oscuridad desaparece. ¿Y cómo se va a hacer la transición para que esos enormes mercados, esos enormes nichos de negocio pasen de lo negro al digital, pasen de lo que está bajo cuerda a poderse ver? En ello están precisamente. Y esto no va a ser una labor sencilla. Yo barrunto que en un momento determinado habrá una especie de gran amnistía a nivel mundial fiscal para que estas fortunas y este dinero que hay ahí pueda aflorar. No soy capaz, lo reconozco, de entrar en detalle de cómo lo van a hacer, pero no es una labor sencilla. Es decir, cuando hablamos, por tanto, de moneda digital, Claudia, se ha hecho todo ya está todo hecho, tanto del dinero digital privado, criptomoneda, como dinero digital público, las divisas y monedas que todos conocemos. Y la transición no va a ser rápida porque hay elementos muy importantes que resolver donde el dinero que se mueve es enorme y que hay que ver cómo se articula para que en ese nuevo sistema estas fuentes de negocio no desaparezcan, ni mucho menos para aquellos que se benefician de la fuente de negocio. Y en ese sentido, cuando hablamos de Donald Trump, tenemos que ser muy conscientes de varias cosas. En primer lugar, Donald Trump siempre ha pertenecido a la élite. Su forma de vida, su acumulación de capital, la corporación Trump que preside y que lleva hace muchos años, el que está clasificado entre las grandes fortunas del mundo. En el año 2018, la revista Forbes, que hace ranking de las grandes fortunas, en el año 2018 lo situaba en el puesto 766 del planeta, con una fortuna que rondaba los 4.000 millones de dólares. Eso ha ido increciendo desde entonces. Plantear que Donald Trump no pertenece a la élite es simplemente ridículo, porque él es una de las grandes fortunas del planeta, no está entre las primeras, pero es una de las grandes fortunas del planeta, y su estilo de vida, su forma de desenvolverse, siempre ha sido lo mismo. En qué ha utilizado su capital, las inversiones inmobiliarias, los grandes eventos como por ejemplo Miss Universo, de donde sacó mucho dinero durante muchos años. Cuando uno mínimamente, no con deseo de juicio, sino simplemente de conocimiento, se mete en lo que ha sido su dinámica, hombre, decir que Donald Trump va en contra de la élite, y por si alguien tuviera alguna duda al respecto, pues su alianza política con Elon Musk, la mayor fortuna del planeta, y no solamente la mayor fortuna del planeta, sino la persona cuyas corporaciones están a la cabeza de las tecnologías invasivas del transhumanismo. Porque hay que recordar que que Elon Musk es el accionista mayoritario, es el propietario ni más ni menos que de Neuralink, que está a la cabeza del mundo en los sensores cerebrales para el control, para la conexión a la nube, en definitiva para toda la dinámica transhumanista. Hay que recordar que Elon Musk es el accionista mayoritario de SpaceX, es decir, la corporación que está lanzando satélites, y en el año 2030 deben ser 100.000, que rodean el planeta y que hacen una especie de red electromagnética entre los satélites y las estaciones bases, 5 millones, que están colocadas y se van a ir colocando sobre la faz de la Tierra, metiéndonos a todos en una red electromagnética que, como ya han hecho, y lo hizo público en Elon Musk, no se lo cayó, como ya se ha ensayado en la guerra de Ucrania, puede afectar modificando las frecuencias vibracionales en una determinada zona, con los impactos que eso tiene, como ya hace mucho tiempo nos enseñó la musicoterapia, que eso hoy día es una rama de la ciencia reconocida, porque dependiendo de los hercios, esas frecuencias que tenemos en nuestro entorno nos ayudan a concentrarnos, a estudiar, a sosegarnos, a mirar hacia adentro, a estar en una situación de mayor tranquilidad y de mayor armonía, o todo lo contrario, a estar encolerizados, a estar enfadados, a estar soliviantados. Esas frecuencias vibracionales manejan o nos pueden movilizar nuestros estados emocionales y mentales, y esa telaraña está siendo generada
fundamentalmente por SpaceX, que es una empresa cuyo propietario fundamental es Elon Musk. Eso por no entrar en otras muchas cosas, la observabilidad aplicada, es decir, cómo las tecnologías te observan y a partir de ahí te dan una especie de servicio que tú aceptas encantado, pero que realmente te están monitorizando absolutamente. Es lo que ocurre con la corporación Tesla, la de los vehículos, donde están los sistemas de observabilidad aplicada más avanzados. En definitiva, plantear de verdad que Trump está en contra de la élite, yo, vamos a ver, respeto todo, por favor, pero también solicito que abramos los ojos. Él mismo, por su currículum, por su foto actual, por su dinámica de vida y sus alianzas con la de Elon Musk como máximo exponente, ¿cómo vamos a pensar que el mayor puesto político del planeta, que es la presidencia de los Estados Unidos, ahí no se llega por casualidad? ¿Cómo vamos a pensar que el mayor puesto político que hay en la Tierra y la mayor fortuna con diferencia que hay en la Tierra, su alianza va contra la élite? Más bien tendríamos que pensar que es la manifestación más clara de la punta de iceberg de esa élite. Muchas gracias, Emilio. Y detrás de todo esto, este panorama que explicas tan claramente, ¿cuál es el papel del sionismo? ¿Crees que han sacrificado puntos claves de la agenda woke, nos han entretenido para llevar a cabo al final el derribo de la mezquita de Al-Aqsa y construir el tercer templo? ¿Crees que es el objetivo final? Y si es así, ¿cómo crees que lo van a llevar a cabo y en qué plazos? Bien, muy interesante también todos los temas que estáis planteando y igualmente. Bien, tenemos que ir por parte cuando hablamos de un tema tan, entre comillas, delicado como este. Quizás lo primero a entender es que lo que denominamos sionismo es un término muy manido y que es una especie de cajón desastre donde entran muchas cosas, demasiadas cosas, diría yo. Es cierto que lo que tiene que ver con Israel espiritualmente tiene un significado que en la tradición cristiana y en la tradición judaica es muy evidente, pero ojo también porque a veces llamamos lo que es sionismo en ese cajón desastre mezclando el tocino con la velocidad. Podríamos decir que cuando yo anteriormente refería a esos que se han postrado ante Satanás y que al postrarse ante Satanás han recibido esas migajas que él regala a los que se postran ante él, que son migajas muy importantes porque son los poderes, la riqueza de este planeta, podríamos decir que las familias, los nombres y apellidos que si tiramos de la historia han estado detrás de ese postrarse y de esa adoración, nos encontramos que tienen claves ligadas al mundo judío en particular. Y en definitiva, podríamos aplicarle ese término, insisto, que es demasiado manido, que es el término de sionismo. No obstante, yo creo que deberíamos olvidarnos de esas etiquetas por una razón muy sencilla. Porque esta gente se mueve muy bien en meter etiquetas y que despistan. Soy todavía más explícito y voy al hilo para aclarar más esto de lo que tú has compartido. El wokismo, es decir, la ideología woke. La ideología woke, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, lo que ha hecho es pervertir derechos, principios y valores que son muy importantes. Pero ¿cómo los pervierten? Pues estiran el chicle, estiran el chicle, estiran el chicle hasta convertirlo en ridículo, en algo que a muchas personas les resulta indigerible. Si nos vamos al elemento clave, hay una gran verdad. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el papel de la mujer, la visibilización de lo femenino, poner lo femenino en valor. Por favor, eso es fundamental en ámbitos de conciencia y pensando en coger el ascensor para la nueva humanidad, poner en valor todo lo que lo femenino significa y representa es fundamental. Pero claro, ellos cogen eso y empiezan a meterle una serie de aditivos y a meterle más cosas, es lo que yo llamo estirar el chicle, y finalmente nos encontramos en unas situaciones que nuestro entendimiento y nuestro sentido común casi intuitivamente, a veces no tanto por información como intuitivamente decimos, esto no puede ser, esto está como sacado de madre, por decirlo de alguna manera.
ciertamente esa estrategia de estirar del chicle hace que nos entretengamos, que nos distraigamos y que le demos vuelta a temas mientras que la corriente profunda sigue avanzando y sigue avanzando. Pero ojo, porque ellos utilizan la estrategia de los bandazos. Me explico todavía mejor. Ellos utilizan siempre la división, la separación, el tenernos divididos, separados y confrontados. Y ellos mismos lanzan una estrategia de dominio que yo denomino el plan A y el plan B. El plan A va siempre dirigido a aquellas personas que por su carácter, no las estoy criticando, por favor, es puramente descriptivo, a aquellas personas que por su carácter o por sus circunstancias son más acomodaticias, son más dados a creerse lo que le dicen, son más tibios en su temperamento, en su forma de ver la vida, no ven las cosas o la ven pero prefieren no verla porque entienden que lo va a meter en problemas. Y ellos tienen una estrategia muy elaborada que yo llamo el plan A con relación a este tipo de personas. Pero igualmente tienen una estrategia para aquellas personas que se apartan de este perfil. Es decir, a las personas que son menos acomodaticias, que son más críticas, que se piensan mal las cosas, que no se creen lo primero que le dicen, etcétera, etcétera. Para ellos también tienen un plan, que es lo que yo llamo el plan B. Y al que no pescan con el plan A, lo pescan con el plan B. Compartía con vosotras hace un año que finalmente nos encontramos a eso que podemos denominar los poderes de este mundo, la élite o como lo queramos llamar, como el célebre flautista de Hamelin, del cuento de Christian Andersen, pero un flautista de Hamelin que se lleva detrás a la gente, pero curiosamente en dos filas, es decir, toca una melodía que curiosamente la gente va detrás de él en dos filas. Las filas de los aplaudidores, esos que decía del plan A, más acomodaticio, más dado a creer lo que se le dice, más tibio, ahí van, permitidme que de broma lo llame la fila de los aplaudidores, y después los que no se creen lo que le dicen, los que incluso plantean temas de resistirse, de pelear, de luchar, y van detrás del flautista de Hamelin tirándole piedras al flautista, pero ojo, van detrás del flautista de Hamelin. Ellos siempre utilizan la división, la separación, la confrontación. Cuando hablamos de crisis sanitaria aparecen afirmacionistas y negacionistas. Cuando hablan de cualquier cosa aparecen los antis y los pro. Cuando se habla del cambio climático, afirmacionistas y negacionistas. Y no nos damos cuenta que de esa forma nos llevan por las dos filas al mismo sitio. Es el momento de decir, no, yo no voy a estar ni en la fila A ni en la fila B. Yo no quiero participar más de este tinglado, no quiero ni aceptar lo que dicen, ni siquiera resistirme a lo que dicen, pero haciéndole el juego a ellos, porque al final esos que se resisten tanto a lo que dicen, resulta que viven como ellos quieren, viven conforme a los patrones, conforme a la práctica de vida, conforme a las pautas, a las conductas, a los comportamientos, el día a día que ellos quieren. No, por favor, vamos de verdad a desconectar, a desvincular y empezar a vivir de una manera distinta. Y en estos bandazos no se extrañe nada, pero nada, que ahora que estamos viviendo una especie de bajada del wokismo, por meterlo ahí, ¿no? en esa apreciación general, no se extrañe nada que en el 2028 asistamos a un resurgir del wokismo. No se extraña absolutamente nada, porque de la misma forma que una cosa la suben y después la bajan para meter otra, después cuando le interesa vuelven a subirlo. Es decir, yo creo que es el momento de centrarnos un poco más en lo que de verdad nosotros queremos, en la forma de vida que queremos llevar, en nuestras relaciones primero con nosotros mismos, en nuestras relaciones con los demás, en la mano tendida que podemos tener con personas que de algún modo percibimos y sentimos que con nosotros pueden caminar en ese sendero que nos debe llevar a esa nueva humanidad a la que estoy hablando. Y creo que mientras que estemos en tanta distracción, incluyendo el célebre sionismo, que si sionismo por aquí, que si sionismo por allí, vamos a ver, aquí lo cierto es que hay un poder espiritual involutivo ante el cual se han postrado un grupo de personas que es verdad que históricamente han sido fundamentalmente familias judías, pero ojo, no han sido solo familias judías, con lo cual no podemos entrar de ninguna forma ahí a saco a la hora de decir los responsables son ellos. No, los responsables en última instancia somos todos, porque todos le hemos cedido el poder
el que cada uno tiene en su ámbito, lo hemos cedido a lo mismo, ¿no? Esa frase que yo decía antes, te puedo dar todo esto porque me ha sido dado. Todos al final somos responsables y más que poner el dedo y más que señalarnos, tendríamos que mirar a nosotros mismos, aunque evidentemente hay escalas y niveles de responsabilidad. Y muy, muy especialmente el estar observando todos estos signos de los tiempos, que es lo que nos han llamado los maestros y las maestras, observar los signos de los tiempos, pero que esa observación de los signos de los tiempos sea siempre una luz, no sea ni mucho menos una oscuridad que de alguna forma nos nieble, sino que sea una luz, porque observando los signos de los tiempos es un indicador de nuestro renacimiento, de por dónde debemos ir, que es precisamente desvinculando, ¿no?, de todo lo que yo acabo de compartir. Muchas gracias. Bueno, Teresa, ¿ibas a hacer una última pregunta? No se te oye. Teresa, espera, ¿no se te oía? A ver, que estoy con el micrófono apagado. Ahora. Quería preguntarte, Emilio, si tienes alguna idea de cómo encaja, hablamos muchas veces del apocalipsis, ¿no? Pero cómo encaja toda esta situación con las profecías de las otras corrientes espirituales, de las otras religiones, ¿no? Por ejemplo, cómo encaja toda esta situación ahora, todas estas guerras y rumores de guerras desde el punto de vista de las profecías musulmanas del fin de los tiempos, de las profecías judías del fin de los tiempos, desde cada una de las religiones, las grandes religiones, digamos, los hindúes, todos hablan de este momento. Y cómo encajan y si están alineadas, si ves que se manipulan de la misma manera que se han manipulado en otros momentos y cómo, bueno, sé que es un poco extensa la pregunta, pero si tienes una idea así. Sí, la pregunta es más que extensa, es intensa, pero creo que modestamente puedo poner sobre la mesa algunas reflexiones que pueden servir. Me gusta compartir la idea, otra hipótesis para la consideración, sin intentar convencer a nadie de nada, de que la sabiduría, porque hemos hablado de que hay seres espirituales involutivos, pero también hay seres espirituales evolutivos. Es decir, en este camino hacia una humanidad ejemplar, de mayor frecuencia vibracional en una tierra restaurada, no estamos abandonados, no estamos solos, también se nos acompaña. La diferencia entre los seres espirituales involutivos y los evolutivos es que los involutivos interfieren. En cambio, los evolutivos no interfieren. Pueden dar señas, pueden mostrar enseñanzas, pero respetan absolutamente la voluntad de cada cual y el libre albedrío, sin ni siquiera, bajo ni por asomo, nublar ni confundir como sí hacen los involutivos. Pero nos acompañan y tenemos un apoyo. Ese apoyo, cuando lo analizo históricamente, vuelvo a acudir a la humildad. Yo llevo muchos años estudiando las tradiciones espirituales, las occidentales, las orientales. He estudiado todo lo que creo que se puede estudiar en las tradiciones orientales, desde los libros védicos, todo lo que fueron los Upanishads, tradiciones como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, todo lo que allí se movió, creo que relativamente lo conozco bien. He escrito junto con mi esposa libros, por ejemplo, sobre la ciencia del yoga. Es algo que no nos es ajeno, por decirlo de alguna manera. Y no nos es ajeno también la espiritualidad occidental, desde el zoroastrismo, los filósofos griegos, Parménides, Pitágoras, la Academia Pitagórica que fue tan importante, lo que vino después, los profetas hebreos, las tradiciones judaicas, igualmente dentro de lo que vino mucho después, eso ya es mucho después, es después de Cristo, lo que fue el movimiento que ha dado lugar a una corriente que le damos mucho valor, que es el sufismo como corriente mística. En fin, tenemos un panorama que modestamente creo que conozco en un nivel aceptable. No soy un gran experto en cada uno de ellos, pero tengo un nivel aceptable de conocimiento de todas estas tradiciones. ¿Qué es lo que yo percibo, amigas? Yo diferencio entre las enseñanzas que se fueron dando antes de Cristo y lo que Cristo
compartió. Como he dado muchos años clases en la universidad, me gusta decir que Cristo es como el gran catedrático que da clases en el último curso y que al dar clase en el último curso no repite lo que han enseñado en los cursos anteriores, sino que lo culmina, lo recoge todo y lo culmina con nuevas enseñanzas. Creo que es un símil fácil de entender. Para mí Cristo es mucho más que un maestro, pero en fin, coloquialmente hablando, podríamos decir lo que es el gran catedrático que en el último curso recoge todo lo que han ido enseñando los maestros en cursos anteriores y lo culmina. En el lenguaje que utilizo, me gusta decir que los grandes maestros, tradiciones espirituales, etcétera, anteriores, donde está todo lo que acabo de compartir, hinduismo, budismo, taoísmo, filosofía griega, zoroastrismo, misterios del antiguo Egipto, todo eso, yo lo llamo el plan cósmico. Y a las enseñanzas de Jesús, que recoge todo esto y lo culmina, lo llamo el plan de salvación. Claro, cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, Jesús incide fundamentalmente en lo más importante. Jesús no vuelve a repetir acerca, por ejemplo, de la reencarnación, pongamos por caso, o no nos insiste en el hecho de que hay un tiempo físico y un tiempo espiritual. Eso ya lo enseñaron los sabios de la Grecia clásica cuando hablan de cronos, el tiempo material cronológico, y hablan de kairos, que es el que se desenvuelve cuando se está llegando al final de los ciclos. Pongo estos ejemplos, hay muchísimos más, cuando hacemos referencia a que no se repite en las enseñanzas de Jesús, no se repite lo que ya se ha enseñado en las otras tradiciones, sino que se culmina. Las tradiciones previas a Jesús, desde el punto de vista de lo que se acaba de plantear en tu pregunta, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que la humanidad evoluciona en ciclos, en periodos. En las tradiciones orientales se nos habla, por ejemplo, del Kali Yuga, esa edad dura, esa edad difícil, pero se nos habla de que es el preámbulo a una edad dorada. Eso aparece no solamente en las tradiciones budistas, hinduistas, sino que aparece en otras muchas tradiciones también de las culturas aborígenes, también de las culturas espirituales mesoamericanas, y cuando también aparece posteriormente en la cultura islámica, se le llama la hora. Siempre, todas las tradiciones nos han hablado con claridad de que no veamos la humanidad como algo estático, sino como algo dinámico, y no desde el punto de vista de la superficial, sino de toda su hondura, porque el ciclo humano en el que estamos terminará. Al igual que una célula da paso a una nueva célula por gemación o por mitosis, este ciclo humano, Jesús lo llamó, esta generación humana llegará a su final y dará paso a una nueva humanidad, a una nueva generación humana. Por tanto, el trasfondo es el mismo. ¿Qué es lo que añade Cristo Jesús? Nos alerta sobre que los tiempos están cercanos. Es decir, cuando estudiamos las tradiciones previas a Jesús, hay una indeterminación de los plazos e incluso se utiliza cronos para intentar hablar de algo que es espiritual. Y cuando hablamos del paso de esta generación humana a una nueva ciclo, a una nueva generación humana, no tenemos que meterlo en calendario. Como lo metamos en calendario, nos equivocamos por completo. Tenemos que estar atentos a las señales, tenemos que estar atentos al signo de los tiempos. No lo metas en calendario. Eso ya en el plan cósmico se empezó a entrever y en esto Cristo es definitivo. Nadie sabe ni el día ni la hora. No lo metas en calendario. Este es el valor añadido de las enseñanzas de Cristo con relación a lo que le precede. No contradice lo que le precede, lo complementa y lo complementa diciendo no lo metas en calendario. Está atento a las señales, estate atento al signo de los tiempos. Y esto es, amigas, en lo que estamos actualmente. Tenemos que estar atentos al signo de los tiempos. La Tierra está llamada a ser la cuna de la nueva humanidad y se habla de una tierra restaurada, donde vivirán todas las almas humanas que tengan sintonía vibratoria por su estado de conciencia con esa mayor frecuencia vibracional de la Madre Tierra. La Madre Tierra está aumentando su frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional no la podemos ver en clave cronológica. Tenemos que percibirla, tenemos que sentirla. Desde el punto de vista científico, hay aportaciones como la resonancia Schumann que nos advierte
que la frecuencia vibracional de la Tierra va aumentando. Pero ojo, el aumento no es así, no es lineal, es algo más difícil de percibir. ¿Por qué es así? Es acumulativo, es como una gota que va cayendo gota a gota y en un momento determinado hay una gota que desborda el vaso. Ese desbordamiento del vaso es lo que supondrá el paso de este ciclo humano a ese nuevo ciclo humano, rememorando ese símil un poco cutre que utilizaba, pero que creo que es válido para entendernos, el momento en el que el ascensor, que ahora tiene sus puertas abiertas para todos los que queramos entrar, el ascensor subirá. Nadie sabe ni el día ni la hora, estemos atentos a las señales. Y esas señales tienen que ver también con las contracciones y con los removimientos, porque este es un símil que nos han enseñado los maestros y que es muy útil. El nacimiento de algo nuevo va precedido de aceleraciones, de contracciones, de removimientos, y cuando sintamos y sintáis esos removimientos y esas contracciones que aumentan y que aumentan, alegraos. Alegraos como la señora embarazada que cuando llegue ese momento, aunque haya removimientos y haya contracciones, lo vive con una satisfacción íntima, con una alegría interior muy potente, porque sabe que es el preámbulo del nacimiento, de lo nuevo. Y es lo que tenemos que hacer, estar muy atentos a lo que está ocurriendo, los signos de los tiempos. No tenemos que llevarlo a calendario, que es lo que hicieron las tradiciones previas al cristianismo, que hablando del inicio de la nueva humanidad intentaron hablar de X miles de años. Eso nos tenemos que olvidar por completo, porque esto no tiene que ver con Cronos, sino con Kairos, con el tiempo espiritual, y estando atento al signo de los tiempos, sacar jugo del signo de los tiempos, no desde el punto de vista mental, porque nuestra mente puede ser que se asuste, puede ser que diga, uy, qué barbaridad, las cosas que hacen, las que pueden hacer. No, por favor, vamos a intentar sacar el juguito, el zumo detrás de todo esto. Y el zumo que podemos sacar es un zumo que es una auténtica bendición. Yo insisto que las religiones dogmatizadas nos dicen que esto es un castigo. No, esto no es un castigo, por favor. Las almas vuestras y la mía, a mi modesto entender, llevamos ya muchas encarnaciones. Nuestra cadena de vidas, como dice el famoso título del libro de Brian Weiss, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros. ¿Cuántas vidas llevamos ya? Y ahora que empezamos de algún modo a percibir que hay unos removimientos, que hay ahí una fragancia, un horizonte que puede suponer precisamente la llegada de esa nueva humanidad, detrás de la que llevamos tanto tiempo, con un recorrido álmico tan potente, ahora que eso ahí lo podemos ver como una fragancia en el horizonte, ¿nos vamos a asustar? ¿Nos vamos a caer en el victimismo, en el derrotismo? Hombre, por favor, no. Esto no es un castigo, esto es una bendición. Y es el momento de vivirlo con conciencia. Yo sé que esto es difícil porque hay mucho sufrimiento, va a haber más, hay mucho dolor, va a haber más. El nuevo orden mundial es lo que genera inevitablemente. Esta gente no sabe otra cosa que no sea egoísmo, egocentrismo, materialismo, y eso es una batidora que no tiene otro remedio que generar dolor. Pero si somos capaces, y yo estoy convencido que tenemos esa capacidad de sacar el jugo de conciencia, vamos a vivir todo esto de una forma distinta, sabiendo lo que ocurre, sabiendo lo que pasa, y a partir de ahí con esa alegría íntima, álmica y de corazón de que estamos llegando a un momento culminante donde nuestras almas hace tanto tiempo que estamos esperando. Emilio, pues muchísimas gracias, porque te íbamos a hacer unas preguntas al hilo para acabar en positivo, pero tú solo las has contestado sin que las hagamos, así que son innecesarias totalmente y bueno, hemos estado por el chat hablando de que este es un final perfecto que nos deja con la pelota en nuestro tejado, no en qué nos harán, qué haremos, qué pasará, ¿no? Sino en qué vamos a hacer nosotros y cómo vamos a afrontar este momento, estos dolores de parto, que es verdad que siempre llevan a algo mucho mejor, a una vida nueva. Así que muchísimas gracias. Espero que nos veamos el año que viene en esta tradición que hemos creado, que ya llevamos 3 años consecutivos haciendo esto, y espero que comentemos cómo ha ido la primera planta del edificio, que desearía que no se construyera, pero que bueno, parece que da igual lo que deseemos, ¿no? Parece que estamos abocados ya a eso. Querida Lara, ellos a lo suyo y nosotros a lo nuestro, ¿eh? Sabemos más o menos lo que ellos quieren y, repito, la gran pregunta es, ¿sabemos nosotros lo que queremos? Venga, hombre, para adelante, que veo a la gente como muy asustadilla, muy de capa caída.
el nuevo orden mundial va a ser una realidad, ellos tienen todos los resortes para conseguirlo, ya está, pero ojo, una cosa es la convivencia y con ese orden vamos a tener que convivir, pero otra cosa es la connivencia. No caigamos en la connivencia porque tenemos capacidad sobrada. Vuelvo a remitirme y termino, no quiero alargar más el encuentro ya que vosotros lo estáis cerrando, pero vuelvo a recordar esa divinal esencia que nos indica ni más ni menos que San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, que todos tenemos. Vamos a poner en valor esa divinal esencia y vamos a dejarnos ya de ir por la vida cabizbajo y muertos de miedo cuando realmente no tenemos nada a lo que temer.